Una característica del Evangelio según San Juan es que cuando le preguntan algo a Cristo, raramente Él responde en directo a lo que le están diciendo. No responde directamente lo que le están diciendo. Por ejemplo, le dicen Felipe y Andrés a Cristo cuando estaba en Jerusalén: aquí hay unos de lengua griega que quieren verte. Le presentan esa solicitud y Cristo no dice háganlos venir, tampoco dice despídanlos. Lo que dice es: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Parece que no hay una relación inmediata. Luego uno mira después y se da cuenta que sí hay una relación, pero Él no responde directamente. En la última cena, Judas Tadeo le pregunta: ¿por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? Y Jesús no le responde directamente, sino que le dice: el que me ama guardará mi palabra. No hay una respuesta directa. Algo parecido sucede en el Evangelio de hoy. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Las palabras de Jesús no son una respuesta directa a esa inquietud, a esa pregunta, a ese cuestionamiento. Jesús no se pone a explicarles cómo es que va a darles a comer su cuerpo y su sangre, sino que dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De modo que esta es una característica. Podríamos dar otros ejemplos de San Juan. Es una característica del Evangelio de Juan. Me he preguntado varias veces, ¿por qué? ¿Qué nos quiere enseñar San Juan? O mejor, ¿qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través de San Juan con esta característica de Cristo? Que le preguntan y como que dice otra cosa. Posiblemente es una manera de sugerir que a Cristo no lo vas a acorralar con preguntas, porque siempre el que pregunta de algún modo está manifestando o está deseando un tipo de superioridad. Cuando oímos la frase aquí el que hace las preguntas soy yo, entendemos que la persona que dice eso se arroga una importancia, una superioridad. A Cristo no se le somete a base de preguntas, porque de hecho una de las características de Cristo, en todos los evangelios, pero en particular en San Juan, es que es libre, profundamente libre, no se le aprisiona. Hay varias señales de la libertad de Cristo. Por ejemplo, cuando dice Él mismo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Yo la doy. Pero volvamos al texto de hoy y tratemos de entender qué clase de respuesta está dando Cristo, porque tampoco es que Él ignore a las personas que le hablan. Él sí está respondiendo. Lo que sucede es que su respuesta tiene como otro nivel, como otra dimensión. Miremos en el caso presente qué sucede. La gente le está preguntando por el cómo. ¿Cómo va a hacer esto? Desde el punto de vista de la teología católica, podríamos decir que le están preguntando cómo sucede el milagro eucarístico. ¿Cómo está presente Él en la Eucaristía? ¿Cómo?
Y nosotros sabemos que no hay una respuesta última a esa pregunta, no hay nada que nosotros podamos decir con nuestras palabras que explique tan perfectamente ese misterio como para que deje de ser misterio. Realmente nadie sabe el cómo, nadie lo puede expresar en palabras humanas, es lo que quiero decir. Pero ellos le preguntan por el cómo, ¿y qué es lo que dice Cristo? Lo que Cristo cuenta son los frutos o consecuencias de comer el cuerpo de Cristo o de no comer el cuerpo de Cristo. Es decir, lo que Cristo está diciendo es cuáles son los frutos de ese milagro, el milagro de la Eucaristía. Ellos le preguntan el cómo. Fíjate que preguntar el cómo también es una pregunta particularmente de control, como la pregunta que le hizo Tomás en la última cena: no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a llegar allá? El cómo es una pregunta que a menudo implica nuestros recursos, nuestras estrategias, nuestra fuerza. Pero lo que Cristo responde no es el cómo, lo que Cristo responde es ¿por qué es tan necesaria la Eucaristía? ¿Cuáles son los bienes maravillosos de la Eucaristía? ¿Y qué pasa si te pierdes de esos bienes? Tratando de decirlo de una manera más corta, le preguntan por el cómo y él responde con el para qué. ¿Para qué comulgamos? Para tener vida en nosotros, para tener vida eterna, para ser resucitados en el último día, para vivir por Cristo y para ser enviados por Cristo. O sea que todo el pasaje de hoy en realidad nos está contando el para qué, nos está contando los frutos de la Eucaristía. Le preguntan por el cómo y él responde con el para qué. ¿Y en qué sentido ese para qué es una respuesta? Probablemente es una respuesta porque el cómo no es un problema para Dios. El Dios que todo lo puede no tiene dificultades con el cómo se van a lograr las cosas. En otro pasaje del Evangelio de Mateo, los discípulos le preguntan, ¿pero quién puede salvarse? Que es una manera de preguntar, ¿cómo se puede tener la salvación? La respuesta de Cristo es, los hombres no pueden, eso está más allá de las fuerzas humanas, pero Dios sí lo puede. Entonces la respuesta de Cristo es algo así como, miren, ustedes no se preocupen del cómo, Dios es poderoso. Tengan certeza de que hay deseo de Dios de darles vida. Anhelen esa vida. Lo demás lo arregla mi papá. Lo demás lo arregla mi padre. Lo que a ti te tiene que importar no es el cómo. Lo que a ti te tiene que importar en realidad es qué es lo que el Señor quiere darte, qué es lo que mi Padre quiere darte, dice Cristo. Mi Padre quiere darte vida eterna, quiere que vivas por mí. Entonces, el cómo, si te interesa, es anhélalo, deséalo, suspira por ese bien, Dios se encargará del resto. ¿Cómo es posible que esté Cristo en la Eucaristía? Es posible porque no es imposible para Dios, y es posible porque Él quiere lo mejor y lo más bello para ti, y es posible para ti si tú lo anhelas. Entonces el cómo va a ser tu anhelo, cómo va a estar la Eucaristía en nuestros altares, por el anhelo, por el hambre de la iglesia, por el deseo de la iglesia, por el suspiro de la iglesia. No dudes del cómo, anhela, desea,
busca. Dios se encargará del resto. Esto me parece que es maravilloso porque así es como han sucedido todos los milagros. Esto vale no solo para la Eucaristía, vale para todo. Pensemos en el caso de aquel famoso milagro de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, cuando el sobrino de cierto cardenal se hirió malamente, tuvo una mala caída y murió. La manera como obró Santo Domingo no fue pensando por dónde va a empezar Dios a resucitar este cuerpo muerto. Realmente, un milagro es un salto en la fe y en el amor. Es algo así como, esto se necesita, esto conviene, tú lo quieres, Señor, tú lo puedes hacer, Señor. El anhelo produce el cómo, el deseo produce el cómo. Donde hay la fe, donde hay el amor, donde hay el anhelo, Dios hace el resto. Dios hace el resto. Tú no te preocupes de nada más. Preocúpate de desear con todas tus fuerzas lo que es bueno y recto. Preocúpate de sentir ese anhelo y entonces Dios hará el resto. Piensa en la multiplicación de los panes o tantos otros milagros que han sido de multiplicación. Así, por ejemplo, tenemos el milagro de Santa Catalina, el milagro del vino. Los santos no se preocupan por el cómo. María en Caná no se preocupó por el cómo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que hay una necesidad en nosotros. Hay fe en nosotros, hay amor en Dios, Dios hará el camino. ¿Cómo se convirtió el agua en vino? ¿En qué momento la molécula de agua se cambió en molécula de uva fermentada? Eso no es lo que le preocupa a María. Tu preocupación no debe ser otra que ese anhelo. Si tu anhelo es puro, recto, persistente y confiado, el fruto llegará. En síntesis, el cómo es tu anhelo. Deséalo, anhélalo y sucederá. Si es bueno, si es recto, si está en unión con el querer divino. Y así todos los milagros. Y así nuestra vida consagrada. Cuando una persona tiene dudas, fíjate que las dudas siempre son del lado del cómo, ¿no? Las dudas siempre van por ahí. Cuando una persona tiene dudas, ¿y yo sí aguantaré esto? ¿Y cómo me voy a aguantar cuando pase tal cosa? ¿Y cómo voy a superar tal o cual cosa? El éxito, en el mejor sentido de la palabra, el éxito en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, no es que Dios me dé un manual bien gordo, donde estén las respuestas a todas las posibles crisis, todas las posibles preguntas, todas las posibles tentaciones, todos los posibles ataques, todas las posibles persecuciones. A veces uno quisiera que Dios le diera a uno un manual así, pero bien gordo, donde estuvieran todos los problemas. ¿Qué hacer cuando la maestra no me entiende? Voy al capítulo 188. Parágrafo 77, artículo 5, ahí se trata ese tema. Uno quiere tener el mapa completo, uno quiere tener la seguridad completa, uno quiere tener asegurado el cómo. Y muchas personas se echan de para atrás, vocaciones buenas, se echan de para atrás porque no sienten seguro el cómo. ¿Y qué va a pasar conmigo si pasa tal cosa? ¿Y yo qué voy a hacer si pasa esto otro? Es más simple, nos dice Cristo. Fija tu mirada en la meta. Asegúrate de que es algo bueno y recto, algo que Dios quiere. Anhélalo con toda tu alma y Dios va haciendo el cómo. Y ese cómo implica corazones pobres, castos y obedientes. Dios lo hace. No te preocupes en todas las posibles eventualidades, dificultades, tentaciones.
avanza, camina guiada por ese anhelo, por ese deseo, con tu fe puesta en Dios. Y lo mismo que en la Eucaristía, también en tu vida, Dios será la respuesta.